estatua de Madrid. Tuvieron que hacerlo de madrugada, en secreto, por si acaso. Aún así, no lo van a fundir, lo guardan en un almacén, no vaya a hacer falta. Ya no hay estatua, pero hay Rajoy leyendo insultos, y Aceves y Zaplana y sus coristas que mantienen el espíritu abierto de la guerra civil permanente, como si entonces hubieran ganado los rojos. Hombre, y también es verdad que los rojos, aunque a veces solamente rosaditos, no pierden nunca. Sus ideas son eternas y el enemigo es el mismo. Hay un último punto en estos 25 años que se han cumplido, que es el motivo por el que estamos comentando esto, que se cumple el 25º aniversario de la muerte de San Antonio Herrero, que me apetece comentarte y ya cerramos el personaje, que es El País. En aquella época el diario El País tenía un columnista estrella que se llamaba don Eduardo Aroteclen, que era muy anciano, muy de extrema izquierda, o por lo menos más a izquierda lo que es la línea del País y del PSOE, él escribió un artículo. A él había sido muy criticado por don Antonio Herrero. Antonio Herrero le hablaba como el resentido, un hombre que vive obsesionado, estalinista, tal. Eduardo Aroteclen, un personaje al que no voy a glosar porque no necesita glosa, un hombre que vive nadando en el rencor, pero que tiene dentro de su rencor, de su resentimiento, el resentimiento por su fracaso ideológico y personal. En el personal allá cada uno, en el fracaso ideológico, pues es un hombre que ha defendido las ideas de un comunismo que no evolucionó, se quedó en el stalinismo, y a partir de ahí este hombre pues se sintió amargado por el fracaso monumental que llevó a millones de seres en el mundo a una situación desgraciada que él ideológicamente defendía. Al punto llegó su anclaje que en algún momento, cuando el comunismo evolucionaba y se convirtió en eurocomunismo de la mano de Santiago Carrillo en España, Gramsci, etcétera, pues él mismo denunciaba a algunos de sus compañeros porque se habían convertido en no ortodoxos. Pero en fin, era el hombre, porque indudablemente tiene talento literario, aunque sea en la maldad. El lenguaje, el estilo, la agresión moral, la amenaza propias de la extrema derecha están representadas legalmente por el Partido Popular. No les hace falta más por ahora. Daba mucha caña en su programa el señor Herrero al señor Aroteclen, y encima tenía tertulianos como el señor Jiménez de los Santos, que llamaba la momia. Jiménez de los Santos decía, bueno, y la momia del País, porque decía que era como la momia de Lenin. Yo creo que Eduardo, con la edad, el suicidio, los hijos y tal, se fue amargando y fue sacando, como había sido fascista, pues sacando una beta comunista y un poco histérica, es decir, una beta de denuncia. Llegó a decir que usted le había escrito el libro de Aznar de la segunda transición. Pero que es una cosa grotesca, que yo escribo mejor. Pero además es absurdo. Decía que iba a ser ministro de Aznar, de cultura, y decía de interior y del odio, que era lo mismo. Digo, mira, que el chequista era él. Pero el problema de Aroteclen es el de la propia degeneración de la izquierda. Bien, se muere don Antonio Herrero en Marbella, y entonces don Eduardo Aroteclen escribe un artículo llamado ¿Qué más da? Es el título, el artículo se titula así, ¿Qué más da? Dice, busco mis sentimientos por la muerte de Antonio Herrero, no los encuentro. ¿Qué más da? Busco mis sentimientos por la muerte de Antonio Herrero. No tengo. La pura muerte deja de impresionar a quien se ve cerca de ella. La muerte de un enemigo ya es insignificante. Otro saldrá, y además es igual. Yo no fui enemigo de él lo era mío. No le oía. A su hora no puedo. Me llamaban para contármelo. Lo de él, lo de Jiménez Los Santos, lo de otros que no recuerdo. Ah, sí, Carlos Semprún. Sé que los suyos trataron de desmontar este periódico donde me guarezco, y con él una línea política que no continuaba las grandes de su afiliación. Algunos de entre ellos, de entre sus sindicados, solo tenían rabia porque no escribían aquí. Deposito mi flor en la tumba, es blanca, como la indiferencia. Lo que viene a decir don Eduardo Aroteclen es que sé que este señor se metía mucho conmigo y no me alegro de que haya muerto porque en el fondo me es indiferente. Ese artículo, lógicamente, desató una gran hostilidad contra él. Muchos pensaban que se había pasado 4 pueblos. Y, de hecho, a los pocos días, a Aroteclen le echan como tertuliano en Radio Nacional de España, donde era tertuliano y donde, por cierto, había un pariente del señor Herrero, Pecker, que estaba ahí como directivo. Dijeron que no tenía nada que ver y que el despido tenía que ver por un artículo que había escrito contra la televisión pública controlada por el PP. Sea como fuere, sentó muy mal. Él dijo, pero si al revés, lo que estaba diciendo es que fíjate, que no me alegro, que ha muerto alguien que era mi enemigo y yo no me alegro, sino que estoy indiferente. Eres implacable con estos adversarios.
con la muerte de Antonio Herrero, por ejemplo. No, hombre, eso es un error grandísimo. Yo fui de una bondad extraordinaria. Dije, se ha muerto una persona que decía de mí y de mi periódico horrores cada mañana, de mí, de mi periódico, de mis ideas, del mundo que yo más o menos tenía alguna afición. Decía horrores y digo, pues ha muerto esta persona y yo, pues no me alegro. Fíjate si eso no es una bondad maravillosa, decir yo no me alegro, me es indiferente. No siento el odio de decir, mira, por fin se ha muerto este hombre, que bueno, yo podía tener de él unas ideas muy negativas. Pues no, me da igual, decía yo, sé qué más da, si va a haber otro, y en efecto hubo otro inmediatamente, y a mí me echaron. Te pregunto tu opinión sobre el artículo del señor... Que si te es indiferente no haces el artículo. Si realmente te es indiferente no tienes por qué escribir. Es generar un polvorín porque sí. Porque sí. O sea, ¿qué esperas obtener? No me han entendido. Quiero decir que no me alegro. Joder, y si te alegraras ibas a escribir un artículo diciendo me alegro, jódete, muerto. Pues no va. Claro, ¿qué vas a hacer? No escribas y ya está. O sea, no tienes que justificarte. No tienes que hacer un artículo para justificarte y decir, oye, que sepáis, con que era mi enemigo no me alegro. No, directamente no le escribas ninguna palabras. Y si les quieres escribir algunas palabras, escríbela con un poco más de, en fin, ¿cómo te digo? De respeto. Ha muerto un rival, era mi enemigo político tal y cual, nunca nos llevamos bien, pues ya está, era una persona y ya está, si crees que no sé qué tienes que decir, pero repito, si alguien que te es indiferente no escribes un artículo, así que punto, no tiene más. Es ganas de agitar el avispero, es ese ego que yo creo que es básicamente el punto de unión de muchas de estas piezas que hacemos, es el ego de muchos periodistas por ponerse en la puntilla, por estar ahí arriba, por estar justo cruzando el límite, la línea, para agitar el avispero y ponerse, como digo, ahí a punto de que le piquen las avispas, pero bueno, arriesgándose a todo y efectivamente, a mi juicio, es una metida de pata muy, muy grande, muy grande. Porque hay cosas que quedan muy feas con el cuerpo caliente. No creas, la momia lo hizo con Antonio Herrero, o sea que... ¿La momia quién es? ¿Aro Teclen? Sí, claro, no hay otra momia, antes era Lenin, pero ahora la momia por excelencia es naturalmente Aro Teclen. Dice Aro Teclen, la momia. A ti lo de la momia te lo han puesto esos adversarios políticos dentro de la prensa, a los que nos referíamos antes. Pero ¿a ti qué te parece todo este juego de la momia, Peter Lorre? ¿Te parece mal? Me parece mal, sí. Pero tú a veces... ¿Usted, por ejemplo, cómo definiría a Aro Teclen o a Cebrián? Aro Teclen no ha estado nunca en el pueblo. No ha estado. Y yo lo celebro muchísimo. Sí.